Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Acá el equipo los recibe con mucha alegría en el anteúltimo martes y clase de esta diplomatura. Me voy a tomar unos segundos, no más bien, lo más cortito posible, para además de saludarlos y darles hoy la bienvenida mencionarles algunos temitas que van a ir todo por escrito. Silvina se va a ocupar con Delphi. Tratamos de armar comunicaciones para que ustedes puedan leerlas y retener los mensajes que queremos darles, especialmente sabiendo que viene el final de la diplomatura y vamos a dejar de tener este contacto semanal maravilloso que tenemos gracias a todos los mails que ustedes mandan, que Silvina contesta, etcétera. Bueno, lo primero de todo, o quizá lo vamos a dejar para último si se suman algunos más. Contarles, ya deben saber, pero volver a decirles y contarles y pedirles que investiguen y exploren nuestra página web donde van a encontrar todos los programas que tenemos desde el Instituto Acton. Son muchos, no todos están activos al momento, pero sí están disponibles por si hay alguien, un grupo, una comunidad o alguien que tiene interés en llevar alguno de los programas a su sector, a su comunidad, a su grupo, al ámbito donde se mueve. Todo esto lo vamos a ir desarrollando después por escrito, pero se los quiero ir adelantando. Sepan que Instituto Acto en Argentina tiene mucho para dar, que la diplomatura es uno de los programas, pero que hay otros programas súper interesantes sobre distintos temas y para distintos perfiles. También les queríamos recordar, seguramente lo saben, pero especialmente que la página web es uno de los espacios en donde nosotros hacemos publicaciones. El YouTube es otro muy importante y otro súper importante es el Instagram. Para nosotros, y ahí Delfina se los va a decir, explicar bien, es súper importante que quien tiene Instagram y por supuesto quiere, por favor, síganos, porque para nosotros cuantificar, aumentar ese número es valioso a la hora de poder mostrar que tenemos más gente, que llegamos a más personas y que el boca a boca se va extendiendo. Entonces les pedimos que los que tienen Instagram se sumen. Eh, Queríamos también agradecer muy especialmente a las personas que han acercado su donación y su colaboración. Recordarles que esta es una diplomatura totalmente gratuita, lo hemos dicho desde el principio, pero ustedes saben que no significa gratis, significa que todo lo que se entrega es un bien escaso, lo han visto en esta diplomatura, hay que financiarlo. Y nosotros somos una organización, una ONG, una fundación, y por lo tanto nos financiamos con donaciones, con la colaboración y el apoyo de la gente que nos apoya. Entonces, sin absolutamente ningún compromiso, sencillamente pedirles que el que puede nos apoye ahora o en el futuro, porque verdaderamente nos ayuda muchísimo para promover la tarea que hacemos. Y finalmente, esto también va a ir por escrito, les vamos a pedir que piensen en alguna persona, algún amigo, que tal vez como ustedes pueda disfrutar de esta experiencia, de este aprendizaje tan particular que ofrecemos desde esta diplomatura y desde todos los programas que hacemos en Acton. Entonces, sumarse por ahí a la base de datos para estar en contacto con lo que hacemos nos hace muy bien, nos ayuda un montón, y nada mejor que el boca a boca. Tal vez alguno de ustedes llegó porque alguien les recomendó esta diplomatura o alguien les habló del Instituto Acto en Argentina. Entonces está bueno que tal vez ustedes o alguno de ustedes pueda hablar a otro de, a un amigo, recomendarnos un amigo. Eso es lo que les pedimos, recomendarnos un amigo. Va a ir por escrito, ¿eh? La semana que viene vamos a tener un tiempito para una encuesta chiquitita de segundos donde ahí le vamos a estar pidiendo el nombre y el mail del amigo si es que pueden o quieren o les parece adecuado. Bueno, dicho esto,
5 segundos más para Delfina, que va a decir lo de Instagram, mejor dicho que yo, para que sepan por qué es tan importante, Delfi, lo del Instagram, que se sumen, que nos sigan, contales. Primero lo que les iba a pedir era a los que tengan el celular en la mano ahora que vayan a Instagram, lo abran y si no nos siguen, que busquen, nuestra cuenta es @Instituto Acton ARG, ARG, y nos sigan. Sé que hay muchos que ya nos siguen, pero hay algunos que por ahí lo ven en el momento y después se olvidan o no usan tanto Instagram, que lo entiendo también. Yo trabajo mucho con Instagram. Por eso, para que te había puesto en destacado, por ahí no me están viendo, ahí está. Así que a los que tengan el celular a mano, si pueden entrar a Instagram y seguirnos. Y después, no es solo a veces seguirnos, sino también interactuar. ¿Cómo nos pueden ayudar para que nuestro mensaje se siga difundiendo también a través de redes sociales? Es interactuar con nuestro contenido, los likes, obviamente, a aquellas cosas que les gusten y que compartan también. Eso siempre también está bueno y nos ayuda con la difusión y a llegar a más personas porque el algoritmo de Instagram es una cosa muy extraña y loca que va cambiando todo el tiempo y lo que más le gusta es que le den de comer como un Tamagotchi, así que es subir contenido y que la gente que está del otro lado interactúe. Así que, sin más, eso, gracias Ceci por el espacio. Y 5 segundos que me olvidaba, súper importante, también va a ir por escrito. Supongo que todos saben que tenemos una colección de libros increíble, 30 libros hoy, 32 libros para agosto, de la colección que se llama VIA, Biblioteca del Instituto Acton Argentina. Es una joya de títulos, es una joya de contenidos. 27 son títulos de nuestros, 5 son de otras editoriales. El padre Gustavo tiene publicado todo en Ágape y nosotros promovemos esos libros y también de otros autores, temas increíbles que hacen todos al ideario que conforme y que permite difundir y promover la misión del Instituto Acton Argentina. Así que sepan que están en Amazon esos libros y sepan que los tenemos físico y que en todos los eventos que hacemos personalmente llevamos los libros. Y si no, bueno, están en nuestra oficina y también están por correo. Así que Ahí bueno, dicho, Sergio Aluni dice en el chat que él tiene casi todos los libros de nuestra colección, así que son increíbles, realmente son impresionantes, chicos. Uno cuando Tengo ve todo ese... un estante de la biblioteca con los mandanos libros una del foto. instituto. Sí, sí, Ah, mandar... bueno, es más, uno me vino repetido y se lo regalé al capellán de nuestro hospital. Yo Muy trabajo bien. en el Casacuna, en Capital. Pero le había prestado uno de un amigo. Yo soy amigo del prior de los dominicos en el convento de Córdoba, Fray Cúnsulo, que es un doctor muy conocido. Sí, Rafael. Rafael, claro, somos amigos y nos escribimos y me dice, no, esto es mucho para una quinate, me dice, ya lo mío, esto supera. Digo, bueno, te voy a prestar otros libros que son de una diplomatura que estoy tomando, pipipi, le cuento todo y no me creía. Entonces le llevo La economía de las parábolas y quedó encantado. Me dice, che, qué bueno para los sermones de los domingos en la capilla acá en el hospital. Digo, bueno, vos sabés que tengo una copia que me vino de más, porque se acuerdan que me mandaron uno extra, y fue ese justamente, de todos los libros que les compré. Y se lo regalé y quedó encantado. Así que va a tomar, va a currar, como le digo yo a él, le digo a Charlie, porque le digo Charlie, digo, escúchame, mirá que te voy a grabar y cuando hagas un copy-paste de los sermones y robes del libro, te voy a denunciar, ¿eh? Mirá que los que escribió un cura. Le digo, es un compatriota tuyo. Y se reía. Me dice, no, está muy bueno, la verdad me encantó. Y bueno, se fue ahí con su librito, se lo dediqué y le puse de un novicio aquinate para un secular, porque como eres de clero secular, nada, y se reía, ¿no? Qué Así que lindo. nada, era Qué compartirles eso porque la verdad que la formación y todo lo que uno trasciende con esto, transmuta a la cotidianeidad y lo puede llevar, por lo menos en salud, a la vida cotidiana. Y la verdad que es una experiencia muy linda porque uno puede interrelacionar todo lo que ustedes nos ofrecen, los padres acá y todos los laicos, ¿no? Que también que han dado. La verdad que es excelente. Y imagínense que encima lo tengo a Fray Cúnsulo como mi... Yo estoy haciendo la especialidad en pensamiento medieval
en la UNSTA, Claro, y obviamente soy un novicio aquinate, laico, como quien dice. Siempre le sí, digo, tiene que volver la tercera orden de los dominicos como era en la época de Martín de Porres, para que podamos vestir el hábito de los dominicos, ¿no? Y él me eso, dice, sí. ay, ahora están todas, son todas, esto, sotoboche, no cuenten. Él me dice, son todas viejas y si se pelean por las pastafrolas las viejas. Y se reía, ¿no? Estuvo ahora hace poquito en Roma, así que Sí, bueno, sí, ya volvió. Ya sabes, bueno, claro, estuvo con su familia allá, estuvo en el Vaticano posterior a la toma de posesión de León XIV, así que bueno, nada, era compartirles eso. Así muchísimas que gracias, son no, por testimonios favor, maravillosos, es un nos hacen muy placer bien. y leo todas las informaciones que nos mandan por mail, aparte de las fechas de clase que yo también suelo utilizar. Diría que les robo un poquito la temática y la reconvierto y la trato de transmitir al área de la salud, que es muy importante en estos momentos de tanto dolor y crisis en todos lados, ¿no? De eso se trata, realmente de eso se trata. Mil Que gracias, mil gracias. gracias. Gracias, bueno, Gustavo, ahora sí te dejamos la palabra y te podés pasar 5 minutos porque te robamos un poquito más, te pido. No, no hay ningún problema. Gracias, Lo muchas que quería gracias. aclarar es que entre curas y religiosos no tenemos derecho de autor. Todos nos copiamos de todos. Así que, Todos se roban todo, padre. sí, robar, bueno, es el destino universal de los bienes. Igual a Charlie le digo que en el purgatorio, que yo cuando esté ascendido, digo, yo te voy a ir a buscar al purgatorio, te lo prometo. Se ríe porque lo vuelvo loco, lo peleo, pero no sabe, es un campechano, un divino. La verdad que hacía mucho tiempo que no teníamos un capellán que estuviera con el piné que se merece un hospital de niños, donde hay que acompañar no solamente a los padres, sino a los niños, ¿no? Y la verdad que para estar en un hospital de niños hay que tener un corazón lleno de alegría y obviamente, como digo yo, una lluvia de dicha, de bendiciones por nuestro Padre, ¿no? Porque la verdad que con lo cotidiano que luchamos es muy doloroso acompañar en el duelo y el dolor a la familia, sobre todo de esos niños, pero sobre todo a los niños. Muchas gracias. Bueno, entrando de vuelta en materia, mi dificultad es que no me acuerdo dónde quedamos, porque como, como doy, ¿No habías mandado una tarea? ¿No había una pregunta que pensar o algo así? ¿No? ¿No fue No, así? no, no. Hoy, Padre Gustavo, era la dimensión histórica de la doctrina social de sí, la Iglesia del Vaticano II a Francisco. claro, pero yo no me acuerdo dónde había dejado, en qué papa había dejado la clase anterior. Estoy Veritate, segura que algún alumno se acuerda, así que tranquilo. Caritas e Veritate era. Ah, ¿Hasta ahí muy bien, quedé? Sí, quedamos en Caritas et Veritate, ¿eh? muy bien. Bueno, fui muy rápido. Este, Tal vez así que los voy a invitar a retomar un poquito de Juan Pablo II, porque no estoy, yo tenía la idea, pero no estaba seguro, de que habíamos quedado en esto, y que la pregunta que yo les había planteado, digamos, el tema que les había planteado para continuar, era cómo interpretó Juan Pablo II este hecho, ¿no es cierto? Este acontecimiento de la caída del muro de Berlín. Eso es lo último que recuerdo, después no sé qué pasó. Pero si me repito un poquito, bueno, tómenlo como un repaso, pero La quisiera pre- empezar desde ahí, ¿eh? Perdón, perdón, padre. La pregunta que había dejado planteada era, me parece, un poco posterior. Si la interpretación sobre la crisis del 2008 que había hecho Benedicto, Ah, ahí creo, está, sobre si venía de un exceso de regulación, ahí de está. una, de un exceso, de una falta de regulación al capitalismo. Creo que venía por Claro, ahí. claro, exacto, exacto. Entonces, eh, yo simplemente les recuerdo que Juan Pablo II, en Centésimos Annus, primero había, eh, a la luz de Rerum Novarum,
leyéndola desde la perspectiva de la dignidad del trabajador, había dicho, bueno, el comunismo cayó por no respetar la dignidad del trabajador. Pero no respetó la dignidad del trabajador porque en realidad no respetó la dignidad, los derechos humanos en general, porque en el comunismo falta la idea de la dignidad de la persona humana. La persona humana no tiene una dignidad propia respecto del todo social, es una parte nada más, un engranaje del mecanismo. Y en el fondo, la incapacidad de entender en profundidad la dignidad de la persona humana se debe al vacío espiritual, el ateísmo. Pero al mismo tiempo, yo les decía, el capitalismo no se debía sentir completamente seguro porque el capitalismo tenía que ver la caída del comunismo como una advertencia. ¿Respecto de qué? De que también el capitalismo estaba amenazado por la alienación. La alienación propia del capitalismo se refiere a fenómenos como la marginación de una parte de la población, ¿no es cierto? La alienación en el otro extremo del hiperconsumismo, es decir, el capitalismo podía producir su propia alienación, pero que sobre todo no había que atribuirla tanto al sistema capitalista cuanto al contexto cultural en que ese sistema funciona. Y por lo tanto hay que prestar mucha atención al tema de los valores. Eso es la ecología humana. Los valores que forman como la atmósfera de una convivencia social. Entonces, el capitalismo puede vaciarse de valores como en su momento sucedió quieren cambiar a la Iglesia Católica. Como en su momento sucedió con el comunismo. Y entonces, la pregunta final, y por esto quería retomar un poquito esto de Juan Pablo II, que creo que medio lo había dejado en el tintero, sobre el capitalismo. Entonces, ¿el capitalismo sí o no? Y yo creo que les había dicho a ustedes que es muy importante estas palabras de Juan Pablo II, la respuesta es compleja. Ya que hablaban de Santo Tomás siempre decía esto, oportet distinguere. Es decir, conviene o es necesario distinguir, hacer distinciones. Eso es muy importante. Entonces, esta diapositiva les quería mostrar al respecto. Dice Juan Pablo II, si por capitalismo se entiende la economía de empresa, la economía de mercado o simplemente la economía libre, la Iglesia adhiere al capitalismo. Eso lo dice Centésimos Annus 42. Es obviamente una adhesión crítica, porque la Iglesia tiene esa distancia de decir, no es la última palabra, pero si el capitalismo tiene este carácter, la Iglesia apoya el capitalismo. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en que la libertad de unos se ejercita a expensas de los demás, faltando un marco jurídico e institucional que haga respetar las normas jurídicas y las normas de la economía, las normas que regulan la economía, entonces eso no. Y esto es una enseñanza que todavía hoy sigue en pie.
la Iglesia ha hecho una adhesión crítica al capitalismo. Si es esto, sí. Si es esto de acá abajo, no. ¿Se entiende? No sé si esto queda claro. Les pido que den alguna Sí, señal queda de claro. vida. Sí, queda bien claro. Ahora, Bueno, padre Gustavo, sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, Muy sí. simple. Arriba digamos, economía de libre mercado, bla, bla, sí, el otro no. ¿Y qué hay de la función específica de ustedes que el capitalismo o el liberalismo, como debería llamarse, ¿no? Incorpore para humanizarse todos los conceptos del cristianismo, digamos, toda la ética cristiana? Eso es muy Bueno, importante. claro, claro. Por eso yo les decía, lástima, tengo una diapositiva al efecto, pero no se me ocurrió incorporarla. Por ahí antes de mandarle a Silvina este PowerPoint, le incorporo una diapositiva. Juan Pablo II dice algo muy importante que lo acabo de decir, lo repito, que cuando el capitalismo o cualquier sistema, para el caso, produce consecuencias negativas, hay que fijarse no solo en el sistema en sí mismo, sino sobre todo en el contexto cultural en que ese sistema funciona. Entonces, cuando uno dice, bueno, la gente se está volviendo materialista, esto es culpa del capitalismo. La gente se está volviendo consumista, esto es culpa del capitalismo. La gente está consumiendo cada vez más porquería a nivel cultural, por ejemplo. Esto es culpa del capitalismo. Juan Pablo II diría lo siguiente: esto no es culpa del capitalismo como sistema económico, es culpa del contexto de valores en el cual el sistema económico está inserto. Una de las, digamos, de las grandes clarificaciones que hace Juan Pablo II es que un sistema social es mucho más que su sistema económico. El sistema social incluye el aspecto político e incluye el aspecto cultural. Entonces, un sistema económico no funciona al margen del aspecto político. La democracia, el capitalismo requiere democracia, y no funciona al margen de un sistema cultural. En este caso, por ejemplo, la valoración de la libertad. Ahora, ¿dónde viene la acción de la Iglesia? La acción de la Iglesia debe estar dirigida, sobre todo, al tema de los valores. Al tema de los valores. Lo que Juan Pablo II quería decir, en el fondo, es que la doctrina social de la Iglesia, en vez de querer meterse con el funcionamiento del sistema capitalista en sí mismo, que es una cuestión más de carácter técnico, y en la cual la Iglesia no tiene una competencia especial, la Iglesia debería prestar atención a los valores que animan el funcionamiento de la sociedad y de la economía en particular. Entonces, ¿cuál sería la función de los cristianos? La función de los cristianos sería promover valores como son la libertad, el respeto del otro, la solidaridad, la dignidad humana en todas sus manifestaciones, digamos, la promoción de una vida donde el ser sea más importante que el tener, como insiste también Juan Pablo II, alertar sobre los peligros del consumismo, proponer una vida que se llene de sentido en vez de llenarse de cosas, y por supuesto, todo esto está muy vinculado con la fe, porque si alguien no tiene fe,
si alguien no tiene una visión trascendente de la vida, por lo menos, es muy difícil no caer en las garras del materialismo práctico, como dice Juan Pablo II en esta misma encíclica, el materialismo práctico, que a veces inspira el funcionamiento del capitalismo. Si uno no tiene una visión trascendente, es casi fatal que caiga en una especie de adoración del mundo, de las cosas, del bienestar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la función de la Iglesia, más que en la crítica del sistema capitalista como tal. En esto, Juan Pablo II corrige una tendencia equivocada de la Iglesia de los años, sobre todo de los años 70, desde fines de los 70 a los 70, a intentar corregir el sistema capitalista y no tanto preocuparse por los valores, acusar al sistema capitalista de todos los problemas de la sociedad, que en el fondo son problemas culturales. Si el gusto de la gente se degrada, si la vida de la gente se vuelve cada vez más chata, eso no es el capitalismo. Y ahí está la responsabilidad de la Iglesia. Sí, Ramiro. Sí, padre. Mi pregunta va en continuación de lo que acaba de decir. Le doy un ejemplo puntual, pero no para explicar el caso, sino para que me defina mi pregunta. La doctrina social de la Iglesia, puertas adentro, sería entre sacerdotes y comunidades, ya que la doctrina social es la comunidad cristiana bajo la potestad del Papa. El caso puntual del Opus Dei, ahora con sus dos, no tiene estatuto por los dos motu propio. Inclusive, ahora en Torre Ciudad en España tienen un problema en un predio donde hacen grandes peregrinación que pasó la diócesis. Mi pregunta es, ¿ahí la Iglesia aplica doctrina social a una comunidad religiosa y a sacerdotes? Esa es mi pregunta, ¿o es solamente para los laicos cuando vamos al mundo y esas son cuestiones disciplinares, de derecho canónico? Mi pregunta es la por doctrina social, o sea, la reflexión social, el tema de la reflexión social se aplica a todo tipo de comunidades. La reflexión social la tenemos que hacer todos. Los curas, cuando nos juntamos, también tenemos que hacer reflexión social. Y los curas del Opus, cuando se juntan, también tienen que hacer reflexión social. Ahora, lo que pasa es que nuestras funciones dentro de la Iglesia son distintas. Y por lo tanto, nuestra función, siendo o curas o religiosos, nuestra función es formar la conciencia de los creyentes y no entrar directamente en la política. Ahora, en el caso del Opus Dei, que tiene personas que son laicas pero consagradas, bueno, esas personas, en cuanto laicas, están en el mundo y tienen esa vocación laica, ¿no? De, digamos, inspirar el mundo con el Evangelio. Pero nosotros, los sacerdotes, tenemos que formar conciencias. ¿Está? Gracias. Bueno, ahora sí, yo les decía que Benedicto hubiera querido publicar Caritas in Veritate en el 2007, pero se produjo esta crisis que llamamos la Gran Recesión, la crisis de las hipotecas subprime de los Estados Unidos, que digamos, afectó el mundo entero, ¿no? Y Benedicto prefirió un poco postergar la aparición de esta encíclica para poder reflexionar sobre lo que había sucedido. Y yo les dejé planteado esto. ¿Por qué? Porque también Benedicto intenta hacer una interpretación de esta crisis. Como en su momento
Pío XI hizo una interpretación de la crisis del capitalismo en ese momento, la crisis de 1929. Nosotros vimos que en la doctrina social de la Iglesia hay diferentes tipos de contenido. Las interpretaciones que hacen los papas de un determinado acontecimiento es lo que se llama un juicio histórico. ¿Se acuerdan que yo les dije, hay principios, hay juicios y hay orientaciones para la acción? Un juicio histórico es un juicio contingente y que al estar más alejado de los principios, porque es una aplicación de los principios a una realidad muy compleja, son pasibles de discusión y cuestionamiento. En el caso de Pío XI, en 1929, su diagnóstico de la crisis, de hecho, puede ser cuestionado, porque Pío XI decía que la crisis de 1929 era producto de una dinámica interna, intrínseca al capitalismo. Entonces, era una crisis que de alguna manera era fatal, necesaria, en el sentido de necesaria, tenía que producirse. ¿Y cuál era la idea de Pío XI? Que el capitalismo implica libre competencia, y en la libre competencia el pez gordo se come al pez chiquito, ¿no? Entonces el capital se concentra y aparecen entonces los poderes económicos monopólicos que expulsan de la competencia a los más débiles, y el capitalismo entonces entra en una crisis. Esa es la interpretación que hace Pío XI. Ahora, esa interpretación tiene muchos elementos contingentes y por lo tanto uno no puede pensar que es intocable. Cuando Pío XI habla en la misma encíclica del principio de subsidiariedad, eso es mucho más esencial y universal, ¿no es cierto? Que el Estado no debe intervenir en aquello que la sociedad puede hacer por sí misma. Pero cuando el Papa hace ese juicio sobre la economía, eso puede ser cuestionado. Y de hecho, un cuestionamiento importante es que para muchos economistas, por ejemplo, en el caso tanto de la escuela de Chicago como de la escuela austríaca, las causas de la crisis de 1929 no eran intrínsecas al capitalismo, sino a otros factores. En un caso, por ejemplo, en la escuela de Chicago, el mal manejo que tuvo la Reserva Federal en esos momentos, ¿no es cierto?, que agudizó la crisis bancaria. En el caso de la escuela austríaca, que esto es muy interesante, para la escuela austríaca lo que produjo la crisis fue precisamente la intervención indebida del Estado, que muchas veces distorsiona el funcionamiento de la economía, por ejemplo, con el fin de promoverla o fomentarla o darle más velocidad, aumentar el crecimiento. Bueno, entonces yo simplemente se los digo para que no tomen los diagnósticos históricos con una actitud de fe, en el sentido de que son incuestionables. Lo mismo con Benedicto XVI. La idea de Benedicto XVI, que en esto dependía mucho de los economistas que lo asesoraban, que más bien sobre todo hay uno, Stefano Samagni,
es que la causa de la crisis del 2008-2009 fue una causa, digamos, moral, la avidez, el deseo, el afán de lucro. Una interpretación a la cual los curas somos proclives. Pero por supuesto que eso también está presente siempre, ¿no es cierto? No solo en las crisis, sino en los momentos en los que las cosas van bien, el afán de lucro. Pero hay un diagnóstico que lamentablemente a Benedicto se le escapó, y es que esa crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos pudo haberse debido a la intervención del Estado. El Estado norteamericano, en el afán de facilitar el acceso a la vivienda propia, había presionado por diferentes mecanismos a los bancos para que dieran hipotecas, siguiendo procedimientos que no eran usuales en la práctica bancaria, procedimientos arriesgados. Después, esas hipotecas subprime entraban en paquetes de títulos que se difundían por todo el mundo. Ahora, y se difundían con ciertas garantías que en el fondo no eran creíbles. Cuando la burbuja estalló, el efecto se expandió por todo el mundo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si bien es cierto que es importante, muy importante siempre tener presente este problema del afán de lucro que empuja muchas veces a, por ejemplo, las prácticas en el mundo de las finanzas que no son honestas, que esconden los grandes riesgos que se están generando. Por supuesto que siempre hay que tener presente eso, pero también está este factor, ¿no es cierto? La intervención del Estado indebida, que genera crisis económicas. Y este aspecto de las crisis, en general a la Iglesia se le escapó siempre. Por eso hay que digamos, yo le dejo esta inquietud planteada. No podemos detenernos en el tema, tenemos que seguir, pero les dejo esta inquietud planteada. Ustedes pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo con un diagnóstico o con otro, pero los diagnósticos, lo que se llaman juicios históricos, siempre deben estar sometidos a una mirada crítica. Crítica no significa que uno diga está mal, pero significa que uno tiene que fijarse hasta qué punto el juicio es equilibrado, es sólido, etc., ¿no? Bueno, Rigoberto. Sí, padre, gracias. Una pregunta, una duda de lo que usted está mencionando. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice usted de que hubo una intervención estatal, ¿verdad? Ahí. Entonces, de hecho, no creo que haya un sistema capitalista ahora en el mundo que no tenga un vínculo con el Estado, por lo tanto, vaya, estoy de acuerdo, Cine, pero la duda que tengo sobre lo que comenta Benedicto XVI y que yo le daría de alguna manera la razón también a Benedicto XVI, es que dentro del sistema financiero, cuando fue la crisis del 2008, usted sabe, padre, que hubo muchos instrumentos financieros, usted ya mencionó las hipotecas subprime, etcétera, que eran en realidad digamos, ¿cómo le podríamos llamar? Unos inventos de alguna manera que desempeñaban los financieros que era lógico que iba bueno, ahora a toro pasado podemos decir eso, ¿no? Que era lógico que iba a derivar justo en lo que pasó. Pero entonces ahí sí creo yo, una crisis de valor, de valores, es decir, de alguna manera estar haciendo trampa, etcétera,
que junto con esta política estatal que usted menciona, creo que causaron precisamente Claro, esta crisis, claro, ¿no? claro, porque el Estado presionaba a los bancos, presionaba a las calificadoras de crédito. Entonces, es una conjunción de cosas, pero no el afán de lucro por sí solo, no, sino Sí, en conjunción con algo más. Y es muy importante tener presente siempre ese algo más para no pensar que, digamos, si nosotros logramos que la gente sea menos, que tenga menos afán de lucro, nos vemos librados de estos problemas, ¿no? sí. Padre, ¿y no cree que debió haber habido ahí digamos, una mayor regulación precisamente en el sistema financiero? Yo eso no lo puedo responder, pero lo que puedo decir es que ya hacía tiempo que, digamos, la teoría de los ciclos económicos era Sí, conocida en el mundo y ya se sabía, ¿no es cierto?, lo que pasa cuando el Estado genera las condiciones para las burbujas inmobiliarias, ¿no es cierto? Como el caso de sí, China ahora, ¿no es cierto? Entonces, eh, me parece que uno puede regular hasta el infinito, pero acá el problema no es por lo menos solo de regulaciones, sino que el problema es de que el Estado entienda cuál es su rol en la economía, y que no intente apresurar objetivos interviniendo en la economía, alterando las variables económicas, eh, induciendo a los empresarios a tomar malas decisiones, induciendo a las personas a tomar créditos que después no pueden pagar, induciendo a los bancos a engañar a los clientes, haciéndoles tomar créditos que son riesgosos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. sí. Sí, Gracias, padre. Pablo, me parece. Ahí está, No, sí, padre. redondeando que de lo que dijiste anteriormente, yo veo un paralelo, no sé, corregime, entre la deriva con la crisis del 29-30 de Pío XI hacia el corporativismo y el gran patinazo a la banquina de lo contingente de Caritas Veritate en el punto 67 con el tema del gobierno mundial. O sea, es un ejemplo, para mí, un paralelo total. Bueno, vamos a tocar ahora ese tema, ¿no es cierto? Porque el tema del gobierno mundial, porque hay que interpretarlo correctamente, ¿no? Entonces, yo acá les desarrollo un poquito eh, el contenido de Caritas in Veritate y vamos al tema del gobierno mundial, ¿eh? Este, Caritas in Veritate pretende ser un homenaje a Pablo VI. Por eso la fecha 2007 son los 40 años de la Populorum Progressio de Pablo VI. ¿eh? Entonces, vuelve sobre el tema de la Populorum Progressio y el desarrollo. ¿eh? El desarrollo para la sociedad, para la persona en primer lugar, para la sociedad y el desarrollo de los pueblos. Ahora, ¿qué es lo más novedoso de todo este planteo? Es que Benedicto nos pide que veamos el sistema social como conteniendo tres áreas. El Estado, que funciona con una lógica burocrática, el mercado, que funciona con una lógica del lucro, y acá está la novedad, un tercer sector, que sería la economía de la gratuidad. Él insiste en el principio de la gratuidad. ¿Qué significa? Que la economía debe tener un ámbito que no se
mueva solamente, exclusivamente por el lucro, ni esté sometido a la lógica burocrática del Estado. Ese ámbito, ¿qué incluye en ese ámbito? Bueno, todo tipo de organizaciones que tengan fines sociales, sin excluir el lucro, pero teniendo fines sociales. Uno puede pensar en cooperativas, uno puede pensar en fundaciones con diferentes fines, uno puede pensar, por ejemplo, en bancas solidarias, microcréditos y otro tipo de instituciones, que a lo mejor no son puramente filantrópicas o puramente sociales, que tienen también un fin de lucro, pero no exclusivo. Entonces, para Benedicto XVI, esto sería un aporte muy grande para evitar que, digamos, la vida social esté dividida como en dos partes tajantemente separadas. Por un lado, el afán de lucro, por otro lado, la burocracia estatal, ¿no es cierto? Entonces, el único modo de pensar sería, bueno, esto pertenece al mercado o al Estado, al mercado o al Estado. No, ese pensamiento binario es muy pobre. Hay que pensar en un tercer sector. Ese fue su pensamiento. Detrás está esta idea, ya que la crisis fue producida por el afán de lucro, una sociedad necesita inspirarse más en el principio de la gratuidad. Se los dejo para que lo piensen, ¿no es cierto? Sobre esto se dijo mucho a favor y en contra. Y sobre todo, una crítica es que no es demasiado claro lo que Benedicto quiere decir concretamente, ¿no es cierto? Y a uno le cuesta pensar que ese sector de la economía de la gratuidad, de la economía solidaria, realmente tenga suficiente entidad para mediar entre el mercado y el Estado. Pero eso es un tema que daría para mucho, y acá no lo podemos desarrollar, ¿no es cierto? Ahora, con respecto al tema del gobierno mundial, ya les dije, creo que les dije la vez anterior, que acá no hay que imaginarlo como proponer un rey del mundo, o un emperador del mundo, que, digamos, borre los estados nacionales y su soberanía, ¿no? Hay que pensarlo, en cambio, como un conjunto de instancias supranacionales que puedan gestionar aquellos temas que los estados soberanos por sí solos no pueden resolver. Entonces, por ejemplo, el tema de las finanzas a nivel internacional es un tema. El tema del terrorismo, el tema de la guerra, el tema de la droga, el tema del crimen organizado, el tema de las migraciones, son todos temas que exceden largamente la posibilidad de los estados nacionales, incluso de, digamos, tratados entre algunos estados. Son temas que tienen que afrontarse por instancias que puedan, digamos, afrontar las cuestiones específicamente internacionales, el bien común internacional. Ese es el sentido. Pero si hay alguien que insiste en que esas instancias deben ser subsidiarias, ese es Benedicto en Caritas in Veritate. Así que tengamos presente eso, ¿no es cierto? Él insiste en que estas instancias deben ser subsidiarias. Aún así, cuidado con los micrófonos abiertos. Y
realmente Benedicto llama a una revisión de las instancias actualmente existentes, sobre todo las Naciones Unidas, que tiene un problema muy difícil. Las Naciones Unidas están paralizadas en el ámbito de su principal responsabilidad, que es la de evitar la guerra. Las Naciones Unidas están paralizadas, porque tiene una estructura que se remonta al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día, entonces, hay que repensar, dice Benedicto, las Naciones Unidas. Y aunque esto no lo dice, hay que repensar muchos organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que hoy están cumpliendo fines que no eran los fines que le fueron asignados en su creación. Y por su propia dinámica, a veces no funcionan como deberían. Un ejemplo, ¿no es cierto? Acá, de vuelta, ¿no? Uno no puede explayarse mucho, pero la ayuda internacional, en términos generales, fue un fracaso. Y fueron enormes fortunas que se disiparon en el aire con la ayuda internacional. Y cuando se analizan el funcionamiento, por ejemplo, del Banco Mundial, en el otorgamiento de esos créditos, uno ve que esa lógica burocrática muchas veces lleva a que los créditos sean otorgados sin criterios sólidos. A veces, fatalmente, terminando la ayuda internacional en los bolsillos de los dictadores o en carreras de armamentos, pero llegando en ínfimas cantidades o en empresas que no reúnen los estándares para recibir, por ejemplo, ¿cómo se llama? Proyectos, ganar licitaciones, etcétera, que no están capacitadas para hacer aquello que se les da como adjudicación. Bueno, montones de cosas. Alguien que, si a alguno le interesa, que hace un análisis de estos temas, es Angus Deaton, el premio Nobel, en su libro El Gran Escape, El Gran Escape de la Pobreza. Tiene un último capítulo dedicado a este tema que es imperdible. Bueno, pero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, deben ser repensados para que realmente estén al servicio del desarrollo. Así que bueno, no hay que malinterpretar esta enseñanza muy cuidadosa de Benedicto sobre el gobierno mundial, la autoridad mundial. Sí. Bueno. Perdón, no, el tema es, me parece que el error o la trampa está en la palabra supranacional. O sea, el tema es de coordinación internacional o transnacional. Cuando ponemos o queremos pensar en un ente supranacional, la subsidiariedad se va al diablo. O sea, estamos habilitando un leviatán global. Creo que esa es la clave. No sé, es mi parecer. El peligro siempre está. Puede ser que supranacional no sea la palabra más adecuada. Lo tendría que pensar. Pero el peligro siempre está, ¿no es cierto? De hecho, uno ve ese peligro realizarse, materializarse muchas veces, ¿no es cierto? En que la soberanía de los países es un poco invadida, ¿no es cierto? Así que bueno, es un peligro que uno tiene que tener mucho cuidado, pero no por eso se debe caer en el otro extremo de el escepticismo radical frente a instancias que superen
los estados nacionales, ¿no es cierto? Eh, Yo lo tomo de este obispo alemán Reinhard Marx, que en un capítulo de su libro, El Capital, precisamente, ¿no? Donde toca ese tema, dice, bueno, los problemas están, pero no caigamos en un escepticismo respecto de esa autoridad mundial. Bueno, sí, Padre, sí. La no te propuesta veo. entonces, ¿me escucha? Sí. Sí. Entonces la propuesta de Benedicto es otra institución que se haga cargo de eso o reformar la ONU. Él habla explícitamente de la reforma de las Naciones Unidas. Ok. Ahora, después da la impresión de que él piensa que se pueden crear otras instancias para afrontar problemas específicos, ¿no es cierto? Ahora, dentro de las reformas, evidentemente estas instituciones financieras internacionales o instituciones de crédito internacionales, también uno puede pensar, por analogía, que deben ser revisadas, ¿no es cierto? Porque en vez de, una vez que cumplieron su función, con la cual habían sido creadas, en vez de desaparecer, se han reconvertido en otra cosa en la cual no son muy eficientes, ¿no? El mismo Banco Mundial en sus informes reconoce el fracaso de las políticas de asistencia internacional. O sea, lo dice el mismo Banco Mundial, ¿eh? Sí, o la OMS en el COVID, digamos. Lo que pasó con la OMS en el COVID, ¿no es cierto? Eso fue clarísimo. El, Ahora, el pro- sí, el problema que yo veo es que si trae esos problemas, acelerar o seguir por el mismo camino, capaz no ofrezca una solución, digamos. ¿Se bueno, entiende? hay que ver que es el mismo camino, ¿no? Que hace una coordinación internacional en materia de salud parece muy importante. Claro, claro, pero fíjate que la OMS tuvo más restricción o tuvo más influencia en los países y sin embargo salió así. Sí, Entonces, no sé si ahora, una reestructuración sería una solución. porque el problema es, si no, ¿qué? Si no, volvemos a la paz de Westfalia, es decir, soberanías absolutas, unas contrapuestas a otras. La existencia de un bien común internacional pertenece a la tradición social de la Iglesia y también a la doctrina social. Esto, por ejemplo, por citar, ¿no es cierto?, la tradición de la Iglesia, Vitoria. Francisco de Vitoria, uno de los fundadores del derecho internacional, le dio una vuelta de tuerca a muchos temas a partir de la idea del bien común internacional. Por lo tanto, nosotros creo que no podemos volver atrás de eso. ¿Eh? Y tenemos que pensar, aquello que los estados nacionales no pueden por sí mismos, tiene que quedar desatendido porque los organismos no funcionan lo bien que deberían funcionar, o debemos buscar reformarlos. Yo creo que el camino que propone la doctrina social es el camino de la reforma y perfeccionamiento, no el del escepticismo. ¿Eh? Así que bueno, vamos a Fratelli Tutti, la última media hora se la dedicamos al Papa Francisco. Vamos a ver dos encíclicas sociales, ¿no? La primera, ustedes conocen, Laudato Si. Ahora, también con Francisco me van a permitir que yo haga de abogado del diablo con algunos diagnósticos. Mientras me parece que hay que valorar enormemente los contenidos doctrinales. Bueno, acá vemos a los pobres pingüinitos que se les está derritiendo el iceberg.
el tema del calentamiento global. En Laudato Si, ustedes van a ver que el Papa empieza, como es ya habitual en la doctrina social de la Iglesia, con el diagnóstico, el momento del ver. Ahora, el diagnóstico del Papa es un diagnóstico catastrofista, apocalíptico. ¿Tiene razón o no tiene razón? Eso cada uno deberá estudiarlo y pensarlo. Pero lo que no cabe duda es que el Papa adhiere a los diagnósticos más pesimistas y radicales sobre la crisis ecológica. Entonces, acá no lo podemos hablar, pero ustedes cuando lean ese capítulo, también confróntenlo con el aporte, los aportes de la ciencia que a ustedes les parezcan más convincentes. Lo cierto es que el Papa hace esta opción. Después voy a volver sobre el tema. Ahora, una idea que se difundió mucho es que la crisis ecológica se debe a el judío-cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán que dominara el mundo. Lo hizo dueño del mundo. Y el hombre, por lo tanto, se dedicó a explotar el mundo para su provecho. Con lo cual, destruye el mundo y se destruye a sí mismo. Ahora, el Papa Francisco sale al encuentro de esta crítica diciendo que, al contrario, ¿no es cierto?, en la Biblia están los fundamentos para otro tipo de relación con el mundo. Porque cuando Dios le dice a Adán que domine la tierra, incluso el vocabulario que utiliza es la de ser administrador de algo de lo cual el hombre no es dueño. Y por lo tanto tiene responsabilidades, debe responder por su uso del mundo. La teología de la creación, en segundo lugar, nos dice que el fin del universo no es únicamente el servir a las necesidades humanas, sino que el universo tiene una dignidad propia. Por supuesto, dentro del universo solo el hombre es imagen y semejanza de Dios, pero aún así el universo tiene un valor que excede el solo valor de servir a las necesidades del hombre. Uno puede, por ejemplo, maravillarse de la belleza del universo. Y esa belleza nos está diciendo, el universo, la creación de Dios es más que una cuestión de utilidad para el hombre. Y por lo tanto el hombre debe honrar esa dignidad, ¿no es cierto?, que es lo propio del cántico de las criaturas. No ponerse por encima del universo para tratarlo como un mero material, sino reconocerlo en un sentido como un hermano. La verdadera raíz entonces de la crisis ecológica, el Papa la pone en el antropocentrismo, al cual le suele agregar algún calificativo, antropocentrismo desviado. Entonces, no es negar que el hombre sea el centro de la creación, pero sí que es un antropocentrismo desviado porque ha perdido la referencia a Dios. Entonces, de ahí viene una mentalidad tecnocrática para la cual el mundo es simple material para su utilización. Y eso desconoce la dignidad propia de las cosas y termina desconociendo la dignidad de los otros seres humanos, porque esta explotación irracional del mundo termina perjudicando al hombre mismo, sobre todo a los más débiles. Sí, Rigoberto. No más rápido, padre. ¿No cree usted de que el asunto de la impronta de China y de India en la economía mundial, con todos los patrones de consumo energético, impacto ambiental, etcétera, da al traste o contradice precisamente esta crítica que han hecho
al decir que esta crisis ambiental proviene del cristianismo. Es decir, que la misma evidencia empírica que está ahora está contradiciendo precisamente esa postura. Todos los países que se han desarrollado Así han es. tenido su época, podríamos llamar sucia, antiecológica. Fíjense cuadros de las ciudades industriales en Gran Bretaña, ilustraciones y cuadros sobre, por ejemplo, y hasta fotos sobre lo que era Manchester o Londres. Es decir, los países europeos que se industrializaron, e incluso los Estados Unidos, lo hicieron de un modo antiecológico. Y después, poco a poco, fueron mejorando en sus estándares ecológicos. Yo me acuerdo, por ejemplo, por decir nada más que un ejemplo de ilustración, yo me acuerdo, hace algunos años visité Boston y el guía que nos mostraba la bahía de Boston decía que pocos años antes esa bahía era, digamos, si uno se caía dentro del agua, terminaba muerto de modo instantáneo, casi como acá el riachuelo. No sé si tanto, pero mucho. Ahora yo miraba hacia abajo mientras escuchaba hablar del guía y veía el agua transparente y los pescaditos, los pececitos. Es decir, los países cuando se desarrollan empiezan a mejorar los estándares ecológicos. Ahora, China e India están en pleno proceso de desarrollo. Entonces, fatalmente, van a ser épocas de mucho efecto sobre el medio ambiente. El tema es hasta dónde se les puede exigir a los países que en este momento se están desarrollando los estándares ecológicos que recién ahora están teniendo los países desarrollados, ¿no? Así que ahí hay problemas de justicia muy graves, muy, muy difíciles de resolver, que no se pueden resolver con eslogans, ¿no? Vamos a volver sobre eso. El Papa lo que propone, entonces, es una ecología integral. Es decir, no la ecología, digamos, a veces caída en una especie de misticismo, casi, un misticismo casi de la Pachamama, sino una ecología que, sin negarle al hombre su lugar en la creación, le permita desarrollar un vínculo más sano con lo creado y un estilo de vida que se corresponda a ese mejor vínculo con la creación. ¿No es cierto? Entonces, ahí vienen las orientaciones. La necesidad de una conversión ecológica. O sea, se lleva la idea de conversión al modo de vincularse con el mundo. Está muy bien. Nuestro modo de vincularnos con el medio ambiente no puede estar afuera de nuestro compromiso cristiano y de nuestra fe en la creación, en la dignidad de la creación. Entonces, bueno, la conversión ecológica, que implica un tipo de vida, ¿no es cierto?, en que uno supere el peligro del consumismo desenfrenado, que es la contraparte de muchos aspectos de la polución ambiental. Que uno lleve un tipo de vida austero. Y que por lo tanto los recursos del mundo no se utilicen de un modo carente de criterio y sin medida. Y lo segundo, que esto es más de carácter procedimental, el diálogo. ¿No es cierto? Tiene que haber diálogo en todos los niveles para que el mundo pueda alcanzar una cierta actitud frente al problema ecológico que, bueno, permita afrontarlo humanamente. Ahora, yo decía que quería, a partir de esto quería volver sobre el tema ecológico. Yo creo que no era necesario adherirse a
diagnósticos tan radicalizados sobre el tema ecológico para poder decir todo esto. Y creo que, por lo que estuvimos diciendo, la Iglesia tiene que tener cuidado de no apoyar demasiado ciertas visiones, aunque se presenten como científicas, debe tener una cierta distancia crítica y, por supuesto, fundarse en las ciencias, pero de una manera criteriosa. O sea, tratar de, digamos, incorporar lo que sea objeto de un consenso de toda la comunidad científica, dejando de lado lo que puede ser muy polémico. Yo creo que ese es el mejor método para trabajar en este ámbito. Así que bueno, más allá de esto, es muy meritorio que el Papa haya sistematizado toda una doctrina sobre la ecología que no empieza con Francisco, viene de mucho antes, y en especial de Juan Pablo II y de Benedicto. Ahora, pasamos al otro tema, casi final, que es la encíclica Fratelli Tutti. Acá hay un poco de cuadritos. Si quieren, desmutéense, porque me gustaría que lo vieran un poquito y lo pudieran apreciar como inspiración para este tema, ¿no? Esta es la imagen, obviamente, del Buen Samaritano. Es un cuadro de un pintor famoso, de Delacroix. Fíjense acá. El buen samaritano, ¿es pobre o es rico? ¿Quién es el buen samaritano? Es este. Tiene recursos. Es un hombre de recursos. Es rico. Está muy bien vestido, es rico y tiene una rica cabalgadura. Pero, ¿qué es lo que está haciendo en este cuadro, en esta escena? Subiendo a alguien al caballo, o bajando, no, ¿Quién pero es me parece que lo está No, subiendo. lo está subiendo porque fue el que estuvo asaltado, estaba tirado en un cielo y ahora Exacto, exacto. Mm. Y fíjense que es un hombre que es Delacroix lo ha pintado muy robusto, y sin embargo, levantar ese peso muerto, inerte, sobre la cabalgadura, le reclama un esfuerzo extremo. Fíjense cómo acá el cuerpo se está arqueando hasta el límite del equilibrio. ¿Lo ven? Sí. Entonces, resumamos, es un hombre rico que comparte su riqueza, no solo no repartiendo dinero, sino comprometiéndose personalmente con un hermano en necesidad. Entonces, este es un cuadro muy, muy expresivo, porque a veces lo de buen samaritano, bueno, lo subió a la montura, lo llevó, pero lo subió a la montura, ¿cómo se hace para subir a una persona desmayada a la montura? Wow. Delacroix nos hace pensar un poquito en el esfuerzo y todo lo que puso de sí este hombre, ¿no? Una manera de darle carnadura a la parábola, ¿no es cierto? Sí. Pero ahora les voy a mostrar otro cuadro, otra interpretación, que va todavía más allá. ¿Lo ven? Sí. Aimé Moreau, algunos años después. Bueno, este es un cuadro fantástico. Acá el buen samaritano, ¿es rico o es pobre? Tan pobre como el que está auxiliando, da la impresión. Exactamente, exactamente. Es un hombre que está vestido muy pobremente, que no, fíjense que no tiene calzado. Ahora, inmediatamente, cuando uno le ve los pies desnudos, ¿qué es lo que mira? Inmediatamente.
Los pies desnudos, ¿qué es lo que mira? ¿Qué es lo que mira? El sacrificio de andar así desnudo o semidesnudo y caminando por un suelo rocoso y el esfuerzo. Exactamente. Si El uno esfuerzo. estuviera descalzo en un terreno así, ¿qué es lo primero que miraría? Las piedritas, Claro, lo accidentado del terreno. Y este hombre no seguro. tiene una rica cabalgadura, tiene una pobre mula Mm. que está Un casi burro, un burro, burro, qué sé yo no De termino. un burro. trabajo. Un Un asno. burro, pero Es un un burro. burro que está agobiado bajo el peso, ¿no es cierto?, de el hombre que está sobre la cabalgadura, que da la impresión de ser tan o más alto que el samaritano, pero que está completamente inconsciente. Y Eh, más la carga que llevaba. Es i- más, inclu- Inclusive el burro es un símbolo de pobreza, de humildad, porque los burros claro, están entre los pobres y en los lugares pobres. exacto. Fíjense, yo diría mirando estos dos cuadros, que uno puede entender que todos podemos ser samaritanos, aunque no tengamos nada. Sí. Es decir, a veces uno puede dar de su riqueza y a veces uno debe dar de su pobreza, en todo sentido, ¿no es cierto? Aún el más pobre puede ser el samaritano de su Tengo hermano. razón de- Entonces, esto muestra el acierto de Francisco, cuando pone el buen samaritano como el ícono, dice él, en el capítulo 2, el ícono del contenido de esta encíclica. ¿Y cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que el mundo se ha vuelto un mundo cerrado. Y el contexto de la pandemia eso lo ha hecho más evidente. El miedo que hacía que los países se cerraran, que, por ejemplo, en el caso de los migrantes, no podían ser recibidos, no fueran recibidos en ningún lado, que los países por miedo o por egoísmo se cerraran en sus propias cosas, que desapareciera la solidaridad entre las naciones. El Papa mira con preocupación un mundo que se cierra. Y entonces recurre a la imagen del buen samaritano para invocar la necesidad de pensar un mundo abierto, un mundo que no vea al prójimo como un peligro, como hizo el sacerdote y el levita, que pasaron de largo, vieron a ese pobre hombre tirado al costado del camino como un peligro, porque los podía dejar impuros, entonces los siguieron de largo. Entonces, ver al otro como un peligro. Lo de la pandemia, obviamente, ilustra muy bien. El otro como una amenaza. Entonces, hay que cambiar esa mirada del otro. El otro es un hermano. Y por lo tanto, las sociedades tienen que abrirse, sobre todo a los más necesitados. Y de ahí entonces el Papa afronta el tema, por ejemplo, de la política, cómo es una política que corresponde a una sociedad que se abre y no que se cierra. A la amistad social dentro de cada sociedad, ¿no es cierto? Cómo hacer que los diferentes grupos componentes de la sociedad puedan abrirse y ser mutuamente más solidarios y dialogar. Después, ¿qué temas hay que afrontar en particular para lograr esta apertura? Y uno de los temas que Francisco cita, y en el contexto de estos días es especialmente significativo, es el tema de la guerra. Francisco ha tenido cierta mirada sobre el tema de la guerra que
yo considero que es una vuelta de tuerca sobre la doctrina de la guerra justa. O sea, ha hecho más exigentes las condiciones para poder considerar que una guerra es justa. Y mucho más exigentes las consideraciones para lo que se llama la preventiva. En este sentido, Francisco, en Fratelli Tutti tiene expresiones acerca de la guerra que merecen ser leídas con atención, porque significa una mirada mucho más restrictiva sobre el tema de la guerra. Y lo mismo sobre la pena de muerte. Digamos, las expresiones de Francisco sobre la pena de muerte fueron el anticipo de la reforma del catecismo, en la cual la pena de muerte pasó a ser considerada como algo contrario a la dignidad humana, finalmente, ¿no es cierto? Dio como el último paso de un proceso que ya venía de antes. Y finalmente llama la atención sobre el papel irreemplazable de las religiones en este tema de la fraternidad. ¿Por qué? Porque él dice lo siguiente: en la Revolución Francesa había tres ideales, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero el ideal que cayó y se olvidó más rápidamente fue el de la fraternidad. ¿Por qué? Porque para ser hermanos tenemos que tener un padre en común. Y eso directamente te lleva a consideraciones trascendentes y religiosas. No hay fraternidad sin un padre común. Y cuando no hay fraternidad, dice el Papa con mucho acierto, la igualdad se transforma en uniformidad. Y la libertad se transforma en un egoísmo individual o grupal. Entonces, la fraternidad, darle vida al ideal de la fraternidad, nueva vida, es fundamental. Pero en eso tienen que estar las religiones. Porque los seres humanos, para reconocernos como hermanos, tenemos que reconocer un origen común y un destino común. Y eso requiere un pensamiento que se abra a la trascendencia. ¿Quiénes, si no las religiones, van a poder animar la vida social de un modo renovado con estas convicciones? Y sin la fraternidad, el mundo corre el riesgo de autodestruirse. En estos días en que todos estamos en vilo con estos temas, creo que es claro que Francisco no está exagerando el peligro. Así que bueno, Fratelli Tutti. Voy a dedicar 2 minutos, un minuto final. Acá tienen una diapositiva donde se muestra el contenido esencial de Fratelli Tutti. Y finalmente el Papa lo completó con una exhortación, Laudate Deum, en el 2023, que pasó sin pena ni gloria. En esta exhortación, el Papa reiteró afirmaciones que ya estaban en Laudato Si. ¿Y por qué esta exhortación? Porque el Papa, que no podía asistir a la conferencia del clima en Dubái, lo que se llama COP28, el Papa quiso llamar la atención sobre la importancia de poner en práctica los acuerdos que se habían alcanzado previamente, porque el cumplimiento de los acuerdos es muy defectuoso y demasiado lento, ¿no? Según el Papa. Y sobre todo, el acuerdo de París, el COP21, que incluyó a la mayor parte de los países, pero que no se cumplió en buena medida. Y por lo tanto, incluso propone que puedan crearse recursos para, forzar no sería la palabra, obligar a los estados a cumplir.
esto ya suena un poco mucho. ¿Eh? ¿Qué se puede decir respecto de esto? Yo creo, con las motivaciones espirituales, por supuesto, eh, vuelve sobre el tema ya tratados en Laudato Si, ¿no es cierto? Ahora, yo, ¿por qué les menciono esto como final? Porque acá el Papa eh, creo que se excede en dos puntos. Uno es el de meterse en las políticas ecológicas, que es un tema técnicamente muy complicado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque las medidas que se proponen deben ser evaluadas en términos de costo-beneficio. Y muchas veces las cuentas no cierran para ciertas medidas. Uno dice, bueno, hay que reducir la emisión de carbono, pero ¿a qué ritmo? ¿Con qué medios? ¿Y cuál es la relación costo-beneficio? Hay que usar más energías limpias. Sí, pero ¿cuál es su eficiencia actual? ¿Cuál es el costo-beneficio de sustituir las energías actuales por energías limpias? ¿Se puede dar el salto al vacío de intentar a toda costa basarse solo en energía verde? Bueno, esas son preguntas de carácter técnico que superan en mucho lo que la doctrina social de la Iglesia puede iluminar. Entonces, creo que acá esto hay que tomarlo un poquito con pinzas. Y la idea de que se pueda, respecto a estas políticas que son discutibles, obligar a los estados a cumplirlas a toda costa, es un tema que a mí me preocupa. Yo no lo veo claro. Así que bueno, creo que por eso cuando lean Laudate Deum, tengan presente estas inquietudes. Cuando la Iglesia va más allá del terreno propio y entra en las cuestiones técnicas, suele cometer errores. Así que, bueno, pero prefiero que ustedes lo juzguen por ustedes mismos. Tal vez ahí podemos encontrar una razón en la hora del Banco Mundial, que pueda ayudar justamente a llevarnos a este tema, ¿no? De ir limpiando, de ir progresando en lo que se llama la crisis climática. Puede ser, puede ser. Acá se abre el campo para que piensen ustedes, que pensemos todos, ¿no es cierto? Pero los países que se están desarrollando tienen derecho al uso de energías fósiles. O sea, los países desarrollados no pueden privar a los no desarrollados del uso de las energías fósiles. ¿No es cierto? Entonces, acá hay cuestiones de justicia que son complejas. Y después, lo que les dije, los países a medida que se desarrollan van teniendo más cuidado del medio ambiente. Fíjense que el líder en fabricación de autos eléctricos es China. China, que ha tenido enormes problemas de contaminación ambiental, también lidera algunas políticas ecológicas. Así que esto es lo que ha pasado con todos los países que se industrializaron, lo que seguramente va a pasar con los países, con China, India y el sudeste asiático. Sí, Enrique. Sí, padre, una pregunta un poco más general. En todo lo que usted nos comentó en estas clases es que doctrina social básicamente es basándose en un diagnóstico de una situación que sobrevuela lo que el momento histórico y en base a algunos principios la Iglesia da algunas directrices. Ahora, el diagnóstico siempre lo han ido tomando los pontífices en base a lo que la ciencia social o
o no sociales, en ese momento tienen claro o creen. Desde el punto de vista de la epistemología, nosotros sabemos que la ciencia es siempre falible en el sentido popperiano, digamos, de que todo lo que dice la ciencia que hoy es hasta que alguien diga que no lo es. ¿Cómo resuelve la iglesia? No, mejor dicho, no la iglesia, la doctrina social, para, a partir de principios que se supone son más inmutables, basarse en cosas que son falibles? No sé si me llego a, Sí, me bueno, explico. no, buenísimo. Ser muy cuidadosa en los aspectos empíricos y tener convocatorias realmente plurales, lo cual significa no solo invitar a aquellos que representan el mainstream o la mayoría de la comunidad científica, sino aquellos que representan los sectores no tan mayoritarios o minoritarios de la comunidad científica y tener un amplísimo asesoramiento. Y después hacer un discernimiento de, digamos, la ideología que puede haber detrás de determinadas posiciones y después no asumir teorías científicas más allá de lo estrictamente indicado por la prudencia y por las necesidades del mensaje cristiano. Entonces, hay cosas que no es necesario involucrarse, porque si en 10 años, 15 años se muestra que esos pronósticos no eran correctos, la autoridad de la doctrina social queda afectada. Por eso, bueno, muy bien tu observación, sí, tal cual, hay que ser muy cuidadosos. Sí, José, y terminamos, porque, bueno, las demás preguntas las podemos charlar en el próximo encuentro. Sí, a mí me quedó, volviendo al tema del medio ambiente, a mí siempre me quedó grabada una exposición del que era ministro del medio ambiente brasilero en una exposición de la ONU, no me acuerdo el nombre, ahora creo que era un artista, era Toquinho, ¿no? Un artista de esos brasileños famosos, donde le decían que Brasil estaba destruyendo la Amazona y que tenía que tener cuidado, y Estados Unidos y las grandes potencias que tuvieran cuidado por el tema del medio ambiente, del cuidado. Y él le decía, está muy bien lo que me decís, pero vos ya lo hiciste antes, por eso tenés el progreso que tenés ahora. ¿Cómo vas a hacer para devolverme a mí? ¿Cómo va a ser que yo no lo haga impidiendo mi crecimiento cuando vos ya lo hiciste? Ese es lo que había dicho. Esto pasó y fue un planteo que se hizo, creo que en una reunión de la ONU, un ministro brasilero de medio ambiente. En todo tipo de políticas sociales y ecológicas, siempre hay que tener presente el tema del trade-off. Es decir, uno tiene que encontrar un equilibrio entre necesidades contrapuestas. Hay una necesidad de cuidar el Amazonas, pero hay una necesidad de desarrollo y la gente no puede esperar tanto. Entonces, es necesario lograr un equilibrio siempre precario, que siempre hay que revisar, que siempre es provisorio, entre la necesidad de conservar y la necesidad de dar respuesta a la necesidad de las personas. Entonces, los purismos no sirven, ni en ecología ni en ningún tema. Siempre está el tema del trade-off. Las políticas... Lo ato a esta idea, y no quiero ser pesimista, sino todo lo contrario, y como que con más razón la iglesia tiene que ser un faro, que siento que como que el pecado original está muy, muy metido en la cabeza de todos los seres humanos, muy metido, y la pelea y la lucha entre hermanos. Lo estamos viendo ahora con la guerra, que no sé qué está pasando, pero cada vez hay más, cada vez hay más. Yo pensé que a partir del COVID la humanidad iba a replantearse su realidad, íbamos a ser mejores, bueno, no fue así. Con más razón tenemos como iglesia ser un faro a esta realidad de la humanidad, ¿no? De injusticia, de abuso, de poderosos sobre los más débiles. Bueno, esa era una idea que quería dejar. Bueno, terminamos acá. Las preguntas que tengan, piensen que tenemos una clase más y que vamos a tener tiempo para charlarlas. Ustedes anoten las preguntas y la semana que viene empezamos
si ustedes quieren, con algunas preguntas que han quedado en el tintero. Bueno. Gracias, Padre Gustavo. Muchas gracias a todos por Muchas acompañarnos. gracias. Muchas Bueno, gracias, hasta la próxima. Excelente. Nos vemos en la Muchas próxima, va a ser la última Gracias, clase. padre. Muchas gracias. Gracias, Padre Gustavo, muy Adiós. amable como siempre, muy interesante Excelente.